Estamos transmitiendo en vivo desde Jerusalén, así que quiero darles una cálida bienvenida a todos. Ahora son las 18 horas aquí en Jerusalén, unas 5 horas menos en Brasil, la 1 de la tarde, hora de Brasilia, y quería darles la bienvenida a todos. Y primero quiero decir que hoy vamos a tener una transmisión en vivo un poco diferente. Siempre estamos tan acostumbrados a estar paseando por Israel, mostrándoles los lugares bíblicos. Y hoy yo tenía planeado realmente ir a Beit Shean, mostrarles la ciudad bíblica de Beit Shean. Pero acabo de ver algunas cosas que están pasando en Israel. Vi algunas estadísticas y algunos números relacionados con lo que está sucediendo y principalmente lo que está pasando desde la guerra. Por eso decidí parar todo lo que estaba haciendo y decir, vamos a empezar realmente el año entendiendo lo que está pasando este año. Así que quiero darles la bienvenida a todos. Entonces, Delvan, Leandro Leite, Mara Silva, Juna, Shalom, a todos los que están llegando. Y justamente quería aprovechar nuestra primera transmisión en vivo de 2025, hoy es 5 de enero, para hablar sobre lo que está pasando en Israel y principalmente cómo todo esto se conecta con las profecías bíblicas. Entonces vamos a empezar por el principio. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Entonces, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre el cumplimiento de profecías bíblicas. En la Biblia hay muchas profecías y de los grandes profetas, muchos de ellos tienen algunos temas que se repiten varias veces. Hay algunas cosas tan centrales en la Biblia que podemos ver a más de un profeta profetizando sobre el mismo tema. Y creo que tal vez la profecía más destacada de la Biblia y que se repite tantas veces es justamente el regreso de la nación de Israel y de la nación de Judá a su tierra. Por eso lo que hice hoy fue reunir varias. Tengo aquí la Biblia abierta. Aquí abajo reuní varios pasajes bíblicos y quiero leerlos con ustedes y entender cómo posiblemente se están cumpliendo en los días de hoy, y me gustaría saber si a ustedes les parece interesante. Temas de profecías bíblicas. ¿Qué profecías bíblicas específicas quieren escuchar aquí en el canal? Entonces, si quieren escuchar y cuáles, déjenlo aquí en los comentarios, y si también les gusta el tema, dejen su like y aprovechen porque su like no cuesta nada, pero nos ayuda mucho aquí en el canal. Vamos a empezar. Hay una profecía en la que creo que ya empezó a cumplirse, ya hablé de ella aquí en el canal. Es la profecía de Ezequiel 37. No es sobre los peces del Mar Muerto, de eso vamos a hablar al final, pero Ezequiel 37. Vamos a escuchar. Entonces, ¿podemos leer, chicos? Yo también voy a ir leyendo y les voy diciendo qué versículos estamos leyendo por si quieren abrirlos junto conmigo. Entonces, Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 37, versículos 21 y 22. Entonces, diles, así dice el Señor Dios: he aquí que yo sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los reuniré de todos los lugares alrededor y los llevaré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, nunca más se dividirán en dos reinos. Entonces, lo primero que podemos ver en esta profecía es que habla del regreso de su pueblo a su tierra. Y a veces, cuando hablamos de las profecías relacionadas con el regreso del pueblo a su tierra, hay algunas personas que dicen, no, eso ya se cumplió en un pasado distante.
con el regreso del exilio de Babilonia. Y la realidad es que no. El exilio de Babilonia no cumplió el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Por un motivo simple. Quienes fueron enviados al exilio de Babilonia fueron el pueblo de Judá. No tenemos que recordar, así que vamos a recapitular un poco. No tenemos que recordar que había 12 tribus de Israel que vivían aquí en la tierra de Israel. Entonces las 12 tribus vivían aquí y las tribus tenían un solo rey. El primer rey fue Saúl, después David y después Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en dos y la parte del norte pasa a llamarse el reino de Israel y la parte del sur se llama el reino de Judá. En el norte vivían principalmente 10 tribus y en el sur vivían principalmente 2, siendo las del sur principalmente Judá, Benjamín y también parte de Leví. Y cuando hablamos del reino del norte, ellos fueron llevados al exilio de Asiria hace 2700 años. Y el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado al exilio hace 2600 años, el exilio de Babilonia. Entonces Judá fue llevado al exilio de Babilonia hace 2600 años. Después de 70 años el pueblo regresa y reconstruye el templo de Jerusalén. Ellos van a quedarse aquí por muchos siglos hasta que los romanos se exilien otra vez al reino de Judá. Y entonces otra vez los dos reinos van a estar de regreso. Otra vez los dos reinos van a estar exiliados. Y es importante que pensemos en eso porque si hablamos de las profecías bíblicas, ellas hablan claramente del regreso de dos reinos, de Judá y de Israel. Y el reino de Israel hasta el día de hoy, o por lo menos hasta no hace mucho tiempo, no había regresado a su tierra. Entonces lo que estamos leyendo no se refiere al regreso del exilio de Babilonia. O si partes se cumplían en el exilio de Babilonia, no todo, porque Israel no regresó con el regreso del exilio de Babilonia, ya que ellos fueron exiliados en Asiria. Entonces, ese es el primer punto importante que tenemos que entender. Estamos hablando de un regreso completo del pueblo, tanto de Israel como de Judá. Vean que esto también está escrito en otro profeta. Dijimos que los profetas aquí se complementan entre sí. Muchas veces hablan del mismo tema. Entonces vean aquí en Jeremías 33. Ciertamente vienen días, dice el Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá, y los haré regresar a la tierra que di a sus antepasados, y ellos la poseerán, declara el Señor. Aquí está escrito muy claramente, Judá va a regresar, Israel va a regresar y ellos van a poseer la tierra. Eso quiere decir que no basta con que el pueblo regrese, sino que tiene que haber algún tipo de autogobierno, es decir, tiene que haber algo, estamos hablando aquí realmente de una independencia del pueblo, tanto de Israel como de Judá. Y lo que habíamos empezado a leer antes, justamente de Ezequiel 37, es que es la profecía de los huesos secos. Estoy hablando muy despacio, chicos, porque es un tema bastante complejo, pero espero que me estén pudiendo seguir. Gracias a quienes hablan de nación. Entonces, si hay algo que no está claro, déjenlo aquí. Estoy revisando el chat un poco mientras estoy hablando. Pero vamos allá. El Valle de los Huesos Secos. La profecía que parte de ahí habla de un valle de huesos secos, de muerte y destrucción, y que de toda esa muerte volverá la vida. Y ahí habla del regreso de la nación de Israel a su tierra, y no es solo mi opinión, es la opinión de mucha gente aquí. En Israel y también de muchos estudiosos, la opinión es que estamos hablando del Valle de los Huesos Secos, del Holocausto al nacimiento del Estado de Israel, y que hay desarrollos ahora en 2024, que es de lo que vamos a hablar en un momento. Pero en 1933, el partido nazi asume el poder en Alemania. En 1938, inicia el Holocausto.
y termina en 1945 con más de 6 millones de judíos exterminados. Los huesos del pueblo de Israel, los huesos de los judíos, estaban literalmente esparcidos por toda Europa. Una gran parte de la población judía fue exterminada en pocos años. Y para muchos que estaban viendo todo esto suceder, creían que realmente era el fin del pueblo. Y no solo que Israel, y en este caso uso Israel como Israel y Judá, no solo que el pueblo judío no fue exterminado completamente, sino que el pueblo logró levantarse de nuevo. En 1945 termina el Holocausto. El 29 de noviembre de 1947, estamos hablando de 2 años después, se aprueba la creación del Estado de Israel y en 1948 se declara su independencia. Entonces, de un valle de huesos secos, la vida regresa y ahí comienza una inmigración hacia Israel. Es muy importante que todos sepan que siempre hubo judíos en la tierra de Israel. Desde la época de Josué, hace más de 3000 años, hasta hoy, ha habido una presencia judía ininterrumpida en Israel. Sin embargo, la mayor parte del pueblo fue expulsada en diferentes periodos. Entonces, cuando hablamos de antes de 1948, había judíos aquí, pero eran una minoría. Y los judíos que estaban dispersos por el mundo oraban diariamente, orientados hacia Jerusalén, pidiendo que se cumplieran las profecías y que pudieran regresar a su tierra. El problema es que estaba completamente prohibido. A lo largo de los últimos siglos, los gobiernos que gobernaron aquí, la tierra de Israel, prohibían la inmigración de judíos o la limitaban de manera extrema. Eso incluye a los mamelucos, eso incluye a los turcomanos. Chicos, los turcomanos gobernaron durante 400 años en Israel y no permitieron que los judíos ni siquiera compraran tierras en Israel, mucho menos que emigraran. Y los británicos, a pesar de ser una nación en teoría cristiana, tampoco permitían el regreso de los judíos a su tierra. Y por eso, desde la expulsión hace casi 2000 años hasta 1948, los judíos querían regresar a su tierra y no podían. Sí, estaban regresando, pero en números muy pequeños, muchos de ellos arriesgando su vida. Y son historias de las que se habla poco, pero podemos hablar del barco Salvador, por ejemplo. Algunos cientos de sobrevivientes del Holocausto, personas que estaban sufriendo el Holocausto, judíos europeos durante el Holocausto, lograron huir del territorio dominado por los nazis, subirse a barcos y migrar a Israel. Y le pusieron el nombre de Salvador al barco. Venían para acá y el barco se hundió. Y todas esas personas se hundieron y murieron ahogadas en el mar. Entonces son historias que vemos del pueblo intentando regresar y no podían. Algunos que lograban llegar morían de malaria. Realmente era un esfuerzo muy grande, pero no se lograba. Y de repente, justo después del Holocausto, Israel logra su independencia y las puertas de Israel se abren por primera vez. No estamos hablando de hace mucho tiempo, chicos. Estamos hablando de hace 70 y tantos años. Por primera vez en casi 2000 años, las puertas de Israel están abiertas para que su pueblo regrese. Y comienza una inmigración masiva. Judíos de todo el mundo empiezan a emigrar. Y la inmigración continuó a lo largo de los años, algunos años más, algunos años menos. Pero cuando salieron los números de la inmigración del año pasado, de 2024, me quedé tan impactada que fue el motivo por el que decidí hacer esta transmisión en vivo. Israel lamentablemente está en guerra. El 7 de octubre de 2023, Israel fue atacado. Comenzó la guerra y la guerra aún no ha terminado. Quiero decir, hoy en día la situación está mucho más bajo control, pero oficialmente la guerra aún no ha terminado. ¿Y quién en su sano juicio se mudaría a un país en guerra? Una cosa soy yo, mi familia, yo ya vivo aquí en Israel desde hace muchos años. Yo vine a Israel en 2007, obtuve mi ciudadanía en 2009, desde 2009 vivo aquí de manera constante, trabajo aquí. Una cosa es quién está aquí.
Pido disculpas si el sonido se está cortando, no tengo mucho cómo mejorarlo. Pero les pregunto a ustedes, ahora en el mundo hay varios países en guerra, no es solo Israel. Podemos ver el Líbano, Siria, Yemen, Ucrania, Rusia, tampoco está nada fácil la situación por allá. Nigeria con todas las persecuciones que hay a los cristianos allá. Quiero decir, hay tantos países en guerra en el mundo. Alguien pensó ahora es el momento de emigrar al Líbano, ahora es el momento de emigrar a Siria, ahora es el momento de mudarme a Yemen, mientras los hutíes están tomando el control del país. No. Yo dudo que haya alguna inmigración significativa a esos países. Al contrario, sabemos que hay mucha gente huyendo de esos países en este momento, principalmente cristianos que están huyendo de esos países. Y cuando salieron ahora las estadísticas hace pocos días de los números de 2024, quiero leerles, aquí está. Sin contar los últimos días del año. Estas estadísticas aún no incluyen los últimos días del año, pero en la mayor parte de 2024, 32.800 personas emigraron a Israel. Personas que vieron lo que está pasando en Israel y decidieron, allá es a donde voy ahora. Y no solo eso, 32.800 personas emigraron a Israel. Esas personas, en su gran mayoría, son descendientes de Judá y de Israel. Justamente lo que las profecías dicen sobre el regreso de su pueblo está sucediendo. Y no solo eso, esto se está intensificando en contra de toda lógica. Porque la lógica es, si tú quieres mudarte a un país, ¿por qué justamente a un país donde está ocurriendo una guerra? Y justamente tanta gente está emigrando a Israel. Vimos que más de 32.000 personas emigraron en 2024. Y no solo eso, el número de personas que abrieron el proceso para emigrar a Israel aumentó muchísimo. Muchísimo, chicos. Eso quiere decir, porque en el momento en que las personas deciden emigrar al país, hay gente que puede cerrar todo en una semana e irse. Pero para la mayoría de las personas, emigrar a otro país es un proceso. Es el proceso de dejar el trabajo, a veces ahorrar dinero. Cerrar toda la casa, vender tu auto, esperar un nuevo año escolar para inscribir a los niños en la escuela, no simplemente a mitad de año. Hay una serie de cosas cuando una persona va a mudarse de país. Y por eso vimos a tanta gente emigrando en 2024, pero vimos a mucha más gente interesada en emigrar a Israel. Y cuando hablo de personas, en este caso, chicos, estamos hablando de descendientes judíos de Israel, porque esto se conecta directamente con la profecía que nosotros estamos hablando y de la que vamos a hablar más en un momento. Solo en Francia, chicos, hubo un aumento del 350%. 350% de aumento en la apertura de expedientes de migración. ¿Cómo funciona el proceso de migración en Israel? Puedo contarlo porque yo lo hice. Vas a una organización que se encarga de eso. Azurnuta. Judith se llama en hebreo. Vas allá, entregas todos los papeles, toda la documentación, pruebas cuál es tu origen. O sea, yo tuve que llevar documentos que probaran quién soy, cuál es mi origen. Que soy descendiente, más específicamente incluso, de la tribu de Levi. Entonces, llevas toda la documentación, ellos la analizan, después de un tiempo se envía a la embajada, recibes los sellos y entonces puedes emigrar. Entonces vimos que hubo un aumento del 350% en Francia. Y la comunidad judía más grande fuera de Israel está en Estados Unidos y hubo un aumento del 60%. Imaginen eso. Estamos hablando, chicos, de decenas de miles de personas que se están preparando para regresar a Israel. Y esas personas han tenido desde 1948 para mudarse a Israel. Antes, como ya dije, no estaba permitido, pero desde 1948 las fronteras de Israel han estado abiertas para todos aquellos del pueblo de Israel que querían emigrar.
Entonces existía la posibilidad de inmigrar durante tantos y tantos años. Y justamente ahora, con esta guerra, el número de personas está aumentando cada vez más. Y lamentablemente también entendemos que uno de los motivos de este aumento es precisamente el antisemitismo. Los ataques a israelíes y judíos en el mundo han aumentado exponencialmente y en muchos países de Europa los judíos ya no se sienten seguros. Estamos viendo atentados contra la comunidad judía diariamente. Eso no sale en los medios de Brasil, eso no sale en los grandes medios del mundo. Lo vemos aquí en Israel mucho más porque es contra la comunidad judía, entonces aquí se habla mucho más en los medios. Pero diariamente estamos viendo sinagogas que han sido incendiadas en Australia, en Canadá, ataques, atropellos, apuñalamientos, todo tipo de cosas que podamos imaginar. Para quien no lo sepa, el antisemitismo sigue vivo y creciendo. Hice una transmisión en vivo sobre eso hace no mucho tiempo aquí en el canal, así que si después de esa transmisión quieren saber más sobre el antisemitismo, búsquenlo aquí en el canal. Hace más o menos creo que 1 mes y medio, 2 meses, hicimos una transmisión completa sobre el antisemitismo. Pero es interesante que justamente esas personas que intentan destruir a Israel, intentan destruir, ayudar, indirectamente están ayudando al cumplimiento de profecías bíblicas sin saberlo. A veces las cosas suceden incluso sin que las personas tengan intención. O querer, por ejemplo, todas las profecías que hablan de la puerta dorada estando cerrada. La puerta dorada al acceso al monte del templo sí fue cerrada, pero por el sultán del Imperio Turco Otomano, que era musulmán y que no entendía lo que estaba haciendo. Pero todas las profecías que hablan de la puerta cerrada fueron escritas cuando la puerta estaba abierta y siglos después fue cerrada. Y ahora también lleva siglos cerrada, esperando a que se vuelva a abrir, pero esa es otra profecía también. Pero vemos que las cosas se están encaminando en esa dirección. Tengo aquí algunas más. Algunas profecías más, vamos allá. Ahora vamos a leer Isaías 11, 11 y 12. En ese día el Señor extenderá su brazo por segunda vez para reclamar al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamad y en las islas del mar. Él levantará una bandera para las naciones con el fin de reunir a los exiliados de Israel. Reunirá al pueblo disperso de Judá desde los 4 extremos de la tierra. Entonces vean que aquí él está hablando del regreso por segunda vez. Entonces esto no se refiere al exilio de Babilonia. Esto habla de otro regreso más. Y el segundo gran exilio del pueblo de Israel es justamente cuando todo el pueblo fue exiliado en ese momento. Después de la destrucción por parte de los romanos, cuando ambos pueblos, tanto Judá como Israel, estaban despiertos. Y vean, los reunirá desde los 4 rincones de la tierra. Y de las 32,000 personas que migraron a Israel en 2024, ellas provienen de más de 100 países. Vean ese número, no es que los judíos de Francia decidieron venir y dejarlo todo, no, son más de 100 países. Considerando que el mundo tiene poco más de 200 países, estamos hablando de que casi la mitad de los países del mundo enviaron personas para venir a Israel en 2024. Sabemos que hay mucha más gente planeando venir en los próximos años. Y hay países también donde ya no existen comunidades judías. Sabemos que en Yemen la comunidad desapareció. Una de las comunidades más grandes del mundo era la comunidad judía de Yemen. Ya no existe más. Todos los judíos de Yemen ya se fueron. La gran mayoría regresaron a Israel. Aquí en esta profecía también se habla específicamente de Etiopía. Decenas de miles de judíos de Etiopía regresaron a Israel en las últimas décadas. Y estamos hablando de los últimos que todavía están en Etiopía. Y justamente algunos de ellos llegaron aquí en este último año. Y hay más, si no me equivoco, más de 1,200 en la lista para emigrar y se acabó.
Estos son los últimos 1200 para cumplir esa profecía después de decenas de miles que vinieron. Vamos a leer otra profecía, chicos. Quien está hablando de las invasiones del norte sobre la guerra. Ya vamos a hablar sobre la guerra también, más específicamente en un momento. En realidad yo quería hablar primero de esto de la inmigración, pero tenemos varios temas proféticos de los que hablar hoy. Pero claro, una cosa importante cuando hablamos de profecía es que la profecía no es una lista con puntos y fechas. Son eventos que van a suceder. Esos eventos también están abiertos a interpretación y la interpretación que les estoy dando, en mi opinión, es muy clara. Pero también, obviamente, hay personas que tal vez no estén de acuerdo. Así que si alguien no está de acuerdo, también pueden ponerlo aquí en los comentarios. Yo creo que las discusiones saludables también son importantes. Si ustedes piensan que lo que estoy diciendo realmente es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo pueden dejar. Vi aquí que alguien en el chat está preguntando si en Brasil hay muchos judíos. Estamos hablando de que en Brasil hay alrededor de 120,000 judíos viviendo hoy en día, pero muchos más que son descendientes del pueblo de Israel. Y ese es un tema de los Anusim, que es un tema completamente diferente, pero muchas personas que fueron los primeros colonizadores de Brasil, estamos hablando de 1500 a 1800. Muchos de los primeros que llegaron eran descendientes del pueblo de Israel, que fueron obligados a convertirse y obligados a esconder su identidad. Y ellos terminaron mezclándose dentro de Brasil. Entonces, hoy en día, mucha de la población de Brasil tiene ascendencia judía sin saberlo. Incluso, si se hacen pruebas de ácido desoxirribonucleico, se puede ver haciendo pruebas de ácido desoxirribonucleico, va a estar escrito ahí: judío sefardí, judío askenazí, judío yemenita. Es decir, debido a esas divisiones después de las expulsiones judías. Pero ser judío es una cuestión de fe, pero también es una cuestión de etnia. Literalmente puedes hacerte una prueba de ácido desoxirribonucleico y ver qué sale. Mi esposo se hizo una prueba de ácido desoxirribonucleico y él se la hizo y salió 100% judío. Literalmente 100% judío. Entonces no es solo una cuestión de fe, es una cuestión de etnia. Pero de los 120,000 judíos brasileños en el último año, 245 emigraron a Israel. Emigraron a Israel. Así que, aunque es un número relativamente pequeño para la gran cantidad de judíos y descendientes de judíos que hay en Brasil, sí estamos viendo que ese movimiento también existe, también viene de Brasil. Si estamos hablando de más de 100 naciones, Brasil también está entre esas naciones que están enviando personas de regreso a Israel. Vamos, chicos, Ezequiel 36, del 8 al 12. En cuanto a ustedes, montes de Israel, ustedes producirán sus ramas y darán sus frutos para mi pueblo de Israel, el cual está a punto de venir. Porque he aquí que estoy de tu lado, me volveré hacia ustedes, y ustedes serán labrados y sembrados. Multiplicaré personas sobre ustedes, toda la casa de Israel, sí, toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré personas y animales sobre ti. Ellos se multiplicarán y serán fecundos. Haré que vuelvan a vivir donde vivían antes y los haré mejores que al principio. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que personas, mi pueblo de Israel, caminen sobre ustedes, oh montes. Ellos tomarán posesión de ti. Ustedes serán su herencia y nunca más permitirán que ellos queden sin sus hijos. Yo creo que esta profecía es hermosa. Tiene tantas cosas dentro de ella, pero habla de algunos puntos. Primero, dice que la tierra será fecunda, la tierra será trabajada y dará frutos. Chicos,
Para quienes conocen Israel, más del 60% del territorio de Israel es desierto. Quien viajaba por Israel antes de 1948 no encontraba absolutamente nada aquí. No había agricultura, prácticamente nada aquí. Y desde la creación del Estado de Israel en 1948, Israel ha logrado hacer florecer el desierto, tanto los desiertos como los montes, como en las profecías. En esta profecía de Ezequiel y también en la profecía de Isaías se habla sobre el desierto volviendo a florecer. Y es tan grande este fenómeno que Israel no solo logra tener frutos para su propia población, sino que hoy en día Israel exporta comida. Vean esto, en 2022 Israel exportó 2.4 mil millones con M, de dólares en comida. 2.4 mil millones de dólares en comida producida en Israel. Frutas y verduras de Israel fueron exportadas al mundo, principalmente a Europa y a Estados Unidos. No tiene sentido lógico que una tierra desértica exporte frutas y verduras. E Israel está haciendo exactamente eso. Pero ahora con la guerra, ¿cuál es el sentido lógico? El sentido es que con el inicio de una guerra, las personas abandonan el país, dejan de emigrar. No, estamos viendo que la inmigración a Israel se está intensificando. Un país en guerra donde buena parte de sus hombres jóvenes tiene que lamentablemente dedicar su tiempo a defender el país. Digo lamentablemente porque no nos gustaría estar en guerra. Pero cuando buena parte de la mano de obra del país en este momento está paralizada para defender el país, para que el país no sea destruido, las exportaciones de comida aumentaron. 2,7 mil millones de dólares en exportación de comida en 2024. Es mayor que en 2022 y mayor que en 2023. ¿Cómo es que un país en guerra logra producir y exportar más comida que antes de la guerra? Es algo que no tiene mucho sentido lógico. Bueno, entonces vean qué interesante. Vean que también en esa profecía dice que la tierra se va a llenar de personas. Y ahora, en 2024, por primera vez en la historia de Israel, no solo del Israel moderno, de todo Israel desde los tiempos bíblicos hasta hoy, por primera vez en la historia, la población de Israel superó los 10 millones de habitantes. Al final de 2024 había 10.027.000 habitantes. Israel llegó a su auge poblacional, incluso contando todo lo que pasó. Todas las vidas perdidas en la guerra, todo lo que pasó, de todo lo triste en esta guerra. Estamos viendo que Israel llegó a su auge de población, más de 10 millones de personas, justamente en el periodo de guerra, el mayor auge de toda la historia, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Y vean aquí, vean algunas cosas más. Y nunca más permitirán que se queden sin sus hijos. Las profecías no solo hablan del regreso del pueblo, sino que también dicen que sus hijos nunca más dejarán su tierra. Y ese es el mensaje para todas aquellas personas que odian a Israel. Me imagino que no sean ellos quienes estén viendo esta transmisión en este momento. Sé que quienes ven este canal tienen mucho amor, mucho cariño por Israel, o al menos curiosidad y una mente abierta. Pero todos aquellos que odian y luchan por destruir Israel. No puedo decir los nombres de los grupos que están en contra de Israel aquí en la transmisión, porque a veces pueden tumbar la transmisión, pero ustedes saben muy bien de qué grupos estoy hablando. Y también Irán, Qatar y los otros simpatizantes en el mundo, como los hutíes, como tantos otros simpatizantes que luchan por la destrucción de Israel. Yo puedo tomar la Biblia y leerles y decirles que todo el esfuerzo que están haciendo es en vano. Ustedes están causando sufrimiento innecesario en el mundo, tanto para Israel como para sus propias poblaciones. La población de Yemen, de Irán, de Siria, de Gaza, de Irak, de Líbano, Siria, no.
no merecen sufrir porque todos esos grupos que luchan contra Israel están luchando en vano, porque Israel no va a ser destruido. Yo creo que va a ser mejor para todos cuando entiendan que esto ya estaba profetizado, que este es el segundo y último regreso del pueblo a su tierra. Y hablando de eso, chicos, vamos a leer ahora Amós 9, 14 y 15. Traeré de vuelta a Israel a mi pueblo exiliado. Ellos reconstruirán las ciudades en ruinas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de su fruto. Plantaré a Israel en su propia tierra. Nunca más será desarraigado de la tierra que yo le di, dice el Señor su Dios. Vean cómo esto se repite tantas y tantas veces en las profecías bíblicas. Solo basta tomar y leer. Vean, haré que mi pueblo regrese del exilio. El pueblo está regresando desde 1948 y estamos viendo una intensificación desde el inicio de la guerra. Las ciudades en ruinas serán reconstruidas. Estamos viendo ciudades bíblicas que fueron destruidas y que permanecieron en ruinas durante siglos, renaciendo Silo, la primera capital del pueblo de Israel, que durante siglos no existió. Y hoy hay una comunidad creciendo y viviendo allí, en la propia ciudad vieja de Jerusalén. Durante siglos a los judíos se les prohibió vivir dentro de la ciudad vieja, y no estoy hablando de un pasado lejano. Hasta 1967, gente, en 1967 no había ni un solo judío viviendo allí, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, ni viviendo ni pudiendo visitar. Imagina esa locura, estamos hablando de hace 50 años. Y hace pocos años, y ahora quien entra a la ciudad vieja, ve a judíos, cristianos y musulmanes viviendo juntos dentro de la ciudad vieja. Vean que todas las profecías que hablan del regreso del pueblo de Israel no hablan de la destrucción de otros pueblos, no hablan de la expulsión de otros pueblos. El pueblo de Israel regresar a su tierra no quiere decir que los otros pueblos no puedan convivir dentro de Israel y alrededor de Israel. Vean que esto es muy importante. No quiere decir que tengamos que sacar a las otras poblaciones de aquí, pero el pueblo sí tiene derecho a volver a su tierra. Habla aquí también en esta profecía que leímos de Amós que las ciudades serán reconstruidas, se plantarán viñedos, el cultivo de huertos, es decir, todo lo que estamos hablando de la agricultura, del pueblo creciendo y regresando y la tierra floreciendo. Yo creo que es tan bonito todo esto que está pasando y principalmente dice que no será expulsado otra vez, que nunca más será arrancado de la tierra que yo le di. Vamos allá. Todavía tengo más profecías, chicos. Pero las profecías que leí antes son muy bonitas, pero necesitamos hablar un poco específicamente sobre la guerra. He aquí que haré de Zacarías 12, 2 y 3. He aquí que haré de Jerusalén una copa de aturdimiento para todos los pueblos vecinos y también para ayudar durante el sitio contra Jerusalén. En ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla quedarán gravemente heridos, y todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. Las profecías también hablan de guerras. Y si tomamos la Biblia, veremos varias guerras mencionadas en el fin de los tiempos y guerras también relacionadas con Israel. Y en la profecía también dice que Jerusalén será una copa que causará temblor y miedo a sus vecinos. Y creo que eso es muy interesante. Pónganlo en contexto, chicos. Israel hoy con todo su auge 2020, finales de 2024, principios de 2025, 10 millones de habitantes. Jerusalén tiene 1 millón de habitantes. Y si miramos a las naciones vecinas, estamos hablando de decenas de millones de habitantes en la mayoría de los países.
Egipto, en cuanto a territorio y población, es mucho más grande que Israel. Irán ni se diga, si vemos aquí a los vecinos en población, en tamaño de ciudades, incluso muchas veces en tamaño de ejército, son mucho más grandes que Israel. Y aún así, todo el mundo habla del poder del ejército de Israel. ¿Y dónde está el corazón de Israel, el gobierno de Israel? Es en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Sé que hay algunas personas que dicen cosas incorrectas sobre Israel. Dicen que Tel Aviv es la capital, pero déjenme dejarlo muy claro. Desde 1948, desde la creación del Estado de Israel, Jerusalén es su capital. Al principio era solo Jerusalén Occidental. Hoy en día, toda Jerusalén es la capital, pero Tel Aviv nunca fue la capital de Israel. Lo único que se hizo en Tel Aviv fue la declaración de independencia de Israel, porque la declaración de independencia de Israel se hizo en plena guerra de independencia. La guerra de independencia comenzó antes de que Israel siquiera declarara su independencia y había muchas batallas en Jerusalén. Así que llevar a toda la dirigencia del país a una ciudad que estaba en conflicto y guerra no tenía sentido. Después llevaron a la dirigencia a Tel Aviv, a un lugar semisubterráneo, declararon la independencia ahí y así fue oficialmente el renacimiento de Israel en 1948. Pero Jerusalén es la capital tanto en papel como en la práctica. ¿Dónde está el parlamento? En Jerusalén. ¿Dónde se sienta la primera ministra? En Jerusalén. ¿Dónde se sienta la presidenta? En Jerusalén. El gobierno está aquí, los ministerios están aquí en Jerusalén, el aparato público. Es como si alguien llegara y dijera, no, en Brasil la capital es São Paulo. No, la capital es Brasilia, tanto en la práctica como en la teoría. Brasilia oficialmente es la capital y también todo el aparato gubernamental está en Brasilia, aunque São Paulo sí, económicamente sea más grande, no es la capital. Es lo mismo aquí. Tel Aviv tiene una economía mayor que la de Jerusalén en ciertos aspectos, principalmente en tecnología, pero Jerusalén es la capital tanto en teoría como en la práctica. Por eso cuando decimos que los pueblos van a temblar en relación con Jerusalén, Jerusalén es una ciudad de 1 millón de habitantes. También acabamos de llegar a 1 millón de habitantes, 1 millón de habitantes. ¿Por qué todo el mundo le tiene tanto miedo a Jerusalén? O mejor dicho, no todo el mundo, los enemigos tienen miedo. ¿Cómo podemos explicar eso lógicamente? La visión que las personas tienen respecto a Israel. El ejército de Israel, ¿cuántos soldados tiene? Vamos a hacer una encuesta aquí. Ustedes que están en el chat, ustedes que están en los comentarios, escriban cuántos soldados creen que tiene Israel aproximadamente. Pueden escribir, voy a dejar un segundito aquí para que escriban mientras leo el chat y los comentarios. Estoy viendo 400,000, 50,000. Estoy viendo números muy variados. Israel tiene hoy en día 170,000 soldados activos. Además de los 170,000, hay 460,000 reservistas. Nunca todos fueron llamados. Al inicio de la guerra, el antepasado, 2023, al inicio de la guerra, cuando Israel llamó al máximo de reservistas en su historia, llamó a 300,000. Estamos hablando de un ejército que no es un ejército grande. Y aún así, como dicen las profecías, los ejércitos vecinos, que son mucho más grandes, tiemblan ante Jerusalén. Solo para que se den una idea, Irán, que hoy en día es, mejor dicho, el gobierno de Irán, la teocracia islámica del gobierno de Irán, porque el pueblo de Irán no es enemigo del pueblo de Israel. El problema es su gobierno. Actualmente, desde la Revolución Islámica, tienen 610,000 soldados activos y más de 1 millón de reservistas. O sea, solo eso, solo Irán. Irán es mucho más grande que Israel, su ejército. Y si juntamos a todos aquí, estamos hablando de números colosales. Y aún así no logran derrotar a Israel porque, como dijimos, las profecías dicen que nunca más el pueblo será sacado de su tierra.
Entonces, y otra profecía interesante es la de Sofonías 3:9. ¿Por qué entonces daré un lenguaje puro a los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan con el mismo consenso? 1920, el hebreo era considerado un idioma muerto. El hebreo se usa como idioma. La oración y los estudios, como el latín es hoy en día, por ejemplo, para algunas personas. No hay personas que hoy en día vayan al supermercado, hablen en latín con sus hijos. El latín es un idioma para estudios, como el griego antiguo también lo es para algunas personas. Hoy en día Grecia todavía habla griego, pero mucha gente usa el griego como un idioma para estudiar la Biblia. El hebreo, hasta 1920, estamos hablando de hace 100 años, no había personas que hablaran hebreo fluidamente. No existía diccionario de hebreo, cosas básicas, palabras como teléfono, tren, todo lo que se había inventado en los últimos siglos no tenía palabras para eso. Y entonces estamos hablando del inicio del siglo XX, comenzó una revolución dentro de Israel y gracias principalmente a Ben Yehuda, el hebreo volvió a ser un idioma hablado. Y todo el mundo pensaba que no sería posible. Había discusiones dentro del pueblo de Israel sobre qué idioma se debería adoptar para Israel si algún día hubiera independencia. Y por cierto, mucha gente votaba por el alemán. Imaginen, eso fue antes del Holocausto. Las personas decían que el idioma de Israel debería ser el alemán. Y vean cómo da vueltas el mundo. El judaísmo de Alemania y de gran parte de Europa fue exterminado. Y de las cenizas de los huesos secos, justamente Israel renació. E Israel logró no solo reconstruir su país, su agricultura, su ejército, hacer crecer la población, hacer florecer el desierto, sino que también logró traer de vuelta el idioma de la Biblia. El Antiguo Testamento, el idioma del pueblo de Israel, el hebreo, volvió a ser hablado y hoy en día mis hijos van a la guardería aquí en Jerusalén en hebreo. Si hubiéramos dicho eso hace 120 años, la gente habría dicho que es imposible. Y lo imposible en Israel no lo es. Al menos muchas veces cosas que parecen tan improbables suceden. Y por eso realmente quería empezar el año con una visión un poco más positiva. Leer lo que está escrito en la Biblia. Vamos a empezar realmente 2025 leyendo las lecturas bíblicas y viendo lo que la Biblia nos promete sobre Israel. Desafortunadamente, la Biblia también habla de guerras terribles que aún van a suceder, pero también, si la Biblia tiene una promesa para el pueblo de Israel, es que el pueblo va a regresar a su tierra. Así que, en plena guerra, en pleno 2025, la inmigración a Israel está aumentando y no disminuyendo. La producción agrícola y la exportación agrícola están aumentando y no disminuyendo. Las ciudades están siendo reconstruidas. Ciudades bíblicas que fueron destruidas están siendo reconstruidas. Y el mundo realmente está viendo que esto está sucediendo en los días de hoy. Entonces, a veces nos gustaría que todo sucediera de la noche a la mañana, pero si empezamos a juntar este rompecabezas de tantas y tantas piezas que están en la Biblia, podemos formar este nuevo rompecabezas. Y este nuevo rompecabezas es el Estado de Israel, como lo conocemos en los días de hoy, y cuántas cosas aún están por venir, cuánta esta guerra y cuántas cosas todavía nos sorprenden. Cuando creemos que sabemos cómo van a evolucionar las cosas, Dios nos sorprende cada vez más y realmente estamos siendo muy sorprendidos. Y por eso cuando siempre al final del año, aquí en Israel no celebramos el 31 de diciembre y el 1 de enero. Usamos otro calendario. Nuestro año nuevo es en septiembre, pero todos los 31 de diciembre al final del año, Israel
muestra oficialmente sus números. Entonces, hay cuestiones estadísticas en Israel y por eso cuando salen las estadísticas diciendo que la población creció, la inmigración creció, la agricultura creció, Israel está creciendo a pesar de tantas y tantas personas que intentan destruir Israel. Y por eso, para el bien de todos, todos aquellos que han levantado y siguen levantando armas y odio contra Israel, bajemos esas armas, intentemos buscar un futuro pacífico, porque yo creo que sí, es posible. E incluso cosas que parecían imposibles hace 50, 60, 100, 120 años atrás, hoy en día son claramente posibles. Y ahora sé que muchos de ustedes están esperando un video aquí en el canal sobre la profecía de Ezequiel 47. Ezequiel 47 habla sobre el regreso de la vida al Mar Muerto. Y también tenemos textos apócrifos que hablan sobre eso. En el pasado mostramos en varios videos aquí el regreso de la vida al Mar Muerto, vegetación, plantas frutales, tantas cosas que hay ahí, se los mostramos. Y la última vez que fuimos al Mar Muerto, en la región del Mar Muerto, en los volanes más específicamente, no vi peces y tuve que decirles eso. Y la pregunta es, ¿qué refleja eso en relación con las profecías bíblicas? Vamos a tener que ver con nuestros propios ojos. Entonces vi que sí quieren que regresemos. Les pido disculpas porque aún no hemos vuelto, pero dependo de que podamos coordinar las agendas con Shlomi, pero les prometo que vamos a volver a hablar mucho sobre profecías bíblicas, vamos a mostrárselas de cerca, lo más cerca posible, al menos literalmente dentro del agua con ustedes. Entonces, eso era lo que quería decir. Realmente quiero empezar el 2025 con el pie derecho y un 2025 lleno de milagros. Para Israel, para su pueblo, pero también para todos los que lo aman. Porque Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estamos viendo a tanta gente en el mundo siendo bendecida gracias a Israel. Y lamentablemente también estamos viendo tanta destrucción que ocurre contra aquellos que buscan maldecir y destruir a Israel. Un sufrimiento completamente innecesario. Así que esos liderazgos que intentan maldecir a Israel sin éxito se detengan. Y que desde aquí todas las familias de la tierra sean bendecidas. Así que les deseo un 2025 muy bendecido a todos ustedes. Feliz Año Nuevo y nos vemos el domingo que vienen. Todos los temas relacionados con profecías bíblicas u otros temas que quieran, déjenlos aquí en los comentarios, que siempre estoy al pendiente para ver qué quieren y traer un poco más de noticias de Israel. Pero después de 52 minutos aquí hablando con ustedes, les mando un gran beso y nos vemos en la próxima. Shalom, amigos.